como decía el general Mújica, hechos, no palabras. A ver si está. 1993. Dentro de los antecedentes crónico-degenerativos, la paciente refiere cardiopatía isquémica que actualmente se encuentra en abordaje. Es una cardiopatía isquémica trivascular en abordaje en el Instituto Nacional de Cardiología para colocación de stent. Ella refiere el inicio de su padecimiento actual en enero del 2022 con tos seca que inicialmente se presentó de forma intermitente. Sin embargo, posteriormente la tos se hizo ya más consistente durante el día sin encontrarse exacerbantes ni mitigantes. Posteriormente se agregó la pérdida de 6 kilogramos de peso en 3 meses, siendo una pérdida de peso significativa. Acudió con un médico externo, quien solicitó inicialmente una tomografía de tórax en mayo del 2022, donde se observó un tumor pulmonar localizado en el lóbulo superior del lado derecho de 8 centímetros de diámetro, y con hallazgo de una lesión contralateral en lóbulo inferior del lado izquierdo. Como parte del abordaje, la paciente fue enviada al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, y se completó con una tomografía de abdomen contrastada y también con una tomografía de cráneo. En los hallazgos en la tomografía de abdomen, que fue principalmente para estudios de extensión de la enfermedad, de la sospecha de enfermedad de cáncer de pulmón, no se identificó metástasis a nivel hepático, suprarrenal ni óseo, y en la tomografía de cráneo tampoco se evidenció actividad tumoral. El antígeno carcinoembrionario inicial fue de 9.37 nanogramos sobre mililitro. Posteriormente, en el INER se realizó el 11 de mayo del 2022 una broncoscopia con toma de biopsia. En el reporte histopatológico, adenocarcinoma no mucoproductor con un patrón acinar TTF1 positivo, napsina A positivo, PDL1 expresor en 5% y EGPR mutado con deleción del exón 19. Hasta este momento ya sabemos que es un adenocarcinoma pulmonar por el tamaño, es un tumor, es un T4 por ser mayor a 7 centímetros, era un N0, recordemos que en los estudios de extensión no se evidenciaron adenopatías, y M1A por encontrarse un nódulo en el lóbulo contralateral, que eso lo deja como una paciente en una etapa clínica 4A. ¿Y qué es lo que se puede hacer en estos pacientes que inicialmente se diagnostican con una enfermedad avanzada o metastásica? Ya como lo vimos previamente en el reporte histopatológico, ya viene el subtipo histológico y también ya vienen las pruebas moleculares. Sabemos que en los adenocarcinomas tenemos que hacerle la prueba molecular de EGFR, ALK, KRAS, ROS1, BRAF, METX14 y también la prueba de PDL1. Para saber si son candidatos a inmunoterapia o terapia blanco. En el caso de esta paciente, sabemos que no solo era expresor de PDL1, sino que tenía mutación del EGFR, por lo que se propuso iniciar el tratamiento en junio del 2022 con gefitinib y posterior a 6 ciclos de tratamiento se le realizó una tomografía de tórax en septiembre del 2022, donde se evidenció una respuesta parcial mayor al 50% y el antígeno carcinoembrionario en este momento ya era de 3.62 nanogramos sobre mililitro. Se solicita un estudio de PET que se realizó el 5 de octubre del 2022, donde únicamente se evidencia una lesión sólida, espiculada, apical y posterior en el lóbulo superior del lado derecho, que va a condicionar retracción de la cisura oblicua y que actualmente, recordemos que la tomografía inicial medía 7 centímetros de diámetro. Actualmente, la tumoración medía 41 por 24 milímetros, con un hipermetabolismo con un submax de 5.6 sin detectarse algún otro hipermetabolismo. Ya había desaparecido la lesión contralateral.
Y bueno, ahora antes de pasar, antes de continuar con la evolución del caso, pues vamos a hablar un poquito. Ya la semana pasada mi compañera Mariana habló sobre el cáncer de pulmón localmente avanzado y vamos a hacer una pequeña revisión sobre aquellos pacientes que podrían ser candidatos a SBRT en una etapa temprana o en este caso de la paciente. Y bueno, recordemos que la SBRT en pacientes operables, aquí es muy importante dividir a los pacientes de acuerdo a su riesgo quirúrgico, si es un riesgo quirúrgico estándar o si se considera un alto riesgo quirúrgico. Esto en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas en etapa clínica temprana. En un riesgo quirúrgico estándar, que van a ser aquellos pacientes que van a tener un riesgo de mortalidad menor a 1.5% asociado a la lobectomía. En estos pacientes no se va a recomendar la SBRT como una alternativa al procedimiento quirúrgico fuera de un ensayo clínico. Y en aquellos pacientes que se considere ofrecer el tratamiento, es muy importante que se haga hincapié que los desenlaces oncológicos a largo plazo con SBRT hasta el momento no están establecidos. En el RTOG 0618, que nos habla de esto, ya pacientes considerados operables, recordemos que los desenlaces oncológicos están a 3 años. Por eso, en estos pacientes sabemos que el tratamiento recomendado y el tratamiento estándar es la lobectomía con disección o muestreo mediastinal. Otro caso son los pacientes con alto riesgo quirúrgico, igual en una etapa clínica temprana. En estos pacientes se va a recomendar la SBRT como una alternativa al procedimiento quirúrgico. Y dentro de los criterios que podríamos considerar para un paciente operable y no operable, podríamos incluso dividirlo en alto riesgo y riesgo estándar. Como les comenté previamente, el riesgo estándar van a ser aquellos pacientes que tengan menor a 1.5% del riesgo de mortalidad asociado a la cirugía. Sin embargo, aquellos pacientes con alto riesgo de operabilidad son los que consideramos que podrían, con una lobectomía, tener bastante morbilidad e incluso mortalidad, por lo que en ellos podría recomendarse una resección subsegmentaria. Sin embargo, los criterios de inoperabilidad van más allá de esto. Y eso lo podemos recordar del RTOG 0236 de Timmerman, donde utilizó criterios de inoperabilidad para ofrecer tratamiento con SBRT. Dentro de los criterios que podemos considerar son el BEV1 predicho menor al 40%, el BEV1 predicho postoperatorio menor al 30%, una disminución de la capacidad, una disminución severa de la capacidad de difusión o DLCO menor al 40%, una hipercapnia, un PCO2 mayor a 50 o una hipoxemia, un PO2 menor a 70, hipertensión pulmonar severa, diabetes mellitus ya con daño a órgano blanco, enfermedad cerebral, cardíaca o vascular severa o una enfermedad cardíaca crónica severa. Y pues recordemos que en este caso nuestra paciente contaba con uno de esos criterios, que es una enfermedad cardíaca severa. Y aquí, como un punto aparte, se toma la enfermedad pulmonar intersticial. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, pero la enfermedad pulmonar intersticial, hay que hacer hincapié, no se trata de una contraindicación absoluta para ofrecer tratamiento con SBRT. También hay que tomar en cuenta las características del paciente. Hay que tomar en cuenta la edad, porque la edad, una mayor edad, se asocia con una mayor toxicidad. Y tenemos el estudio de Ayashi del 2014, donde se incluyeron pacientes se hizo un estudio retrospectivo y se incluyeron pacientes mayores de 85 años. Lo que se observó en estos pacientes mayores de 85 años es que tenían muy buen control local. Sin embargo, sí se observó una mayor neumonitis post-radiación grado 2 en el 20% de los pacientes y grado 3 en el 10% de los pacientes mayores de 85 años. También va a ser muy importante tomar en cuenta
tomar en cuenta otro tipo de comorbilidades. Guckenberg en el 2014 también hizo una revisión de los pacientes que tenían EPOC y lo que observó es que sí, posterior al tratamiento con SBRT hubo una disminución en la fracción de eyección ventilatoria y también de la capacidad de difusión. Sin embargo, en estos pacientes, esta disminución que fue menor al 10%, al momento de hacer una correlación clínica, no tuvo repercusión en cuanto a su calidad de vida, ni tampoco en sintomatología. Y también en cuanto a otra comorbilidad, como les comenté previamente, en los pacientes con un antecedente de enfermedad intersticial, UECI en 2015 hizo también una revisión retrospectiva y lo que observó al hacer un análisis de los pacientes que tenían una enfermedad intersticial activa de base fue que los pacientes presentaban con estas características mayores toxicidades con una neumonitis post-RT mayor o igual a grado 2 en el 55% en aquellos pacientes que tenían la enfermedad de base y 13% en los que no la tenían. Y mayor o igual a grado 3 fue del 10% en los que tenían la enfermedad y de 1% en quienes no la tenían. También en el análisis multivariado de este estudio lo que se observó es que tanto la enfermedad intersticial como también el volumen de tratamiento se asociaron como factores pronósticos para presentar neumonitis grado 3. También se observó una tendencia a una menor supervivencia global en este tipo de pacientes, pero no, como les comenté previamente, si es un paciente que no se le puede ofrecer cirugía y que es candidato a SBRT, que tenga una enfermedad intersticial no es una contraindicación para que reciba el tratamiento, únicamente si se va a recomendar ser un poquito más restrictivo en cuanto a las dosis a órganos de riesgo. ¿Y en qué pacientes vamos a ofrecer tratamiento con SBRT? Bueno, podemos ofrecer tratamiento a pacientes que tengan una lesión con una localización central, aquellos pacientes con tumores mayores a 5 centímetros de diámetro, en aquellos pacientes en los que no se cuenta con tejido para confirmar la histología, aunque lo ideal siempre es tener nuestra patología en aquellos pacientes en los que rechazan que se les realice la toma de biopsia o incluso en los que está contraindicado por el riesgo de una toma de biopsia, podemos ofrecerles tratamiento ya después de haber hecho un equipo multidisciplinario y llegar a la conclusión que se trata de una lesión altamente sospechosa de malignidad. También en aquellos pacientes que tengan un primario sincrónico o tumores multifocales y en aquellos pacientes que fueron llevados a neumonectomía y que tienen un tumor nuevamente en el pulmón remanente. En cuanto a la localización del tumor, sabemos que va a haber diferente perfil de toxicidad si se trata de una lesión periférica o si se trata de una lesión central. En aquellas lesiones centrales, en los primeros estudios donde se ofreció tratamiento, habían muchas complicaciones y por eso inicialmente se consideró que lesiones centrales no eran candidatas a tratamiento con SBRT por el riesgo de fístula, por el riesgo de estenosis bronquial y también de hemoptisis, incluso poner en riesgo la vida. Posteriormente, Timmerman en el 2006 realizó un ensayo clínico fase 2 en pacientes con etapa clínica temprana inoperables y ofreció tratamiento de 60 a 66 Grays en 3 fracciones. Lo que se observó es que tenían un excelente control local, tanto los pacientes con una localización periférica y los pacientes con una localización central. Sin embargo, lo que observaron en cuanto a la toxicidad es que la supervivencia libre de toxicidad severa a 2 años fue del 83% en pacientes con tumores periféricos y de 54% en tumores centrales. Y por eso en ese protocolo ya se definió la no-fly zone, que son los 2 centímetros alrededor del árbol traqueobronquial proximal. Posteriormente, Chang en 2015 nuevamente se hace la pregunta si podemos ofrecer tratamiento con SBRT en lesiones centrales. Y lo que sugiere es cambiar
el esquema de tratamiento. Y gracias a los avances en las técnicas de tratamiento y en el control de movimiento, posteriormente ya se sugiere también el tratamiento a las lesiones centrales y tenemos el estudio del RTOG 0813 del 2019 de Besjak, que es un ensayo clínico fase 1, fase 2 en etapa clínica temprana en pacientes inoperables con lesiones centrales, donde se ofreció tratamiento con SBRT 60 grays en 5 fracciones. La dosis limitante fue de 12 grays y por eso cada sesión de tratamiento se recomienda que sea 12 grays. Y la toxicidad en el primer año posterior al tratamiento observada fue del 7.2%. Y en cuanto a los resultados, los desenlaces oncológicos, como podemos observar, fueron muy buenos en estos pacientes, por lo que ahora el que sea una localización central de una lesión tampoco es una contraindicación para nosotros poderles ofrecer tratamiento. Y ahora ya pasando un poquito más en cuanto al posicionamiento del paciente, en los pacientes en los que vamos a ofrecer tratamiento con SBRT se recomienda que los brazos siempre se encuentren sobre la cabeza. De esa forma vamos a poder ofrecer mayores opciones para los arreglos de campos. También una barra en T o dispositivos que provean soporte adecuado en brazos, el uso de colchones al vacío, el hacer una tomografía de simulación con cortes de 2.5 a 3 milímetros y también la tomografía 4D, que la vamos a considerar esencial en aquellos pacientes que tengan alguna estrategia con respiración libre, que un poquito más adelante ya vamos a hablar sobre las estrategias de respiración. ¿Y cuáles son los problemas del movimiento respiratorio durante el tratamiento con radiación? Bueno, sabemos que puede existir limitación en la adquisición de la imagen, como podemos ver en la imagen que se encuentra a su derecha, en la parte superior. La zona a la que vamos a ofrecer tratamiento, el volumen blanco, se encuentra con distorsión. Entonces, esa podría ser una de las limitaciones. También limitación en la planeación del tratamiento, el saber cuál es el mejor margen o el margen más seguro para el paciente. Si nos quedamos con un margen muy estrecho, ponemos en riesgo de no ofrecer un buen control local. Y si ofrecemos un margen generoso, podemos poner en riesgo al paciente para que desarrolle efectos adversos a largo plazo. También limitaciones en la entrega del tratamiento. Entonces, los patrones de respiración, recordemos que van a estar variando en cuanto a su magnitud, en cuanto a su periodo, su regularidad, y también estos van a variar durante la simulación y pueden variar durante cada sesión de tratamiento. Aquí podemos observar en la imagen que se encuentra a su derecha, en la porción inferior, cómo es el mismo paciente el que se encuentra en la porción A y en la porción B. Y vemos cómo en la porción A fue un paciente que tuvo un ciclo respiratorio bastante regular y reproducible. Sin embargo, posteriormente se volvió a hacer la prueba con el mismo paciente y veamos los resultados que tenemos. En cuanto al manejo del movimiento respiratorio, recordemos que la tumoración va a tener un movimiento tridimensional y lo que se ha observado es que la tumoración puede llegar a movilizarse de acuerdo al sitio donde se localice hasta mayor a 10 milímetros. Hay una movilización cráneo-caudal de derecha a izquierda y dorso-ventral. Por ejemplo, el ejemplo que está del lado derecho es una fórmula que podríamos utilizar si hay un movimiento de 9 milímetros cráneo-caudal, de 4 milímetros de derecha a izquierda y dorso-ventral otros 4 milímetros, podemos calcular que el movimiento tumoral va a ser de 10 milímetros. Y aquí podemos observar las direcciones en las que se puede estar moviendo el tumor. Y bueno, esto es importante si vamos a hacer el cálculo de este movimiento, siempre se tiene que hacer en respiración libre. En la parte de abajo podemos observar una tabla y en esta tabla vienen los movimientos que se observaron en diferentes revisiones dependiendo de la localización. Y aquí podemos enfocarnos en los sitios de localización pulmonar, como en el pulmón o en el lóbulo superior. Había una movilización mínima de 0 milímetros y una movilización máxima de 6 milímetros.
Sin embargo, en el lóbulo inferior, la movilización mínima fue de 0 milímetros y la máxima fue de 22 milímetros, ya una movilización bastante considerable. Y en algunos tumores torácicos o abdominales se ha visto que puede ser hasta un movimiento tumoral mayor a 3 centímetros. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de ofrecer el tratamiento en cuanto a control o manejo del movimiento respiratorio? Lo que vamos a tratar de hacer es compensar el movimiento intrínseco tumoral, el hacer o crear volúmenes un poco más pequeños y también disminuir la cantidad de radiación a los órganos sanos. Y nada más recordando un poquito el ciclo respiratorio, podemos observar y recordemos que el ciclo respiratorio va a estar formado por crestas y va a estar formado por valles. Y el ciclo respiratorio está formado de una cresta a una cresta. Y aquí únicamente es una representación de un paciente que se encuentra ya en tratamiento y que va a estar con control respiratorio, pero un poquito más adelante ya lo vamos a ir desarrollando. En cuanto a las estrategias para el control del movimiento respiratorio, las vamos a dividir. Vamos a empezar con la técnica para sostener la respiración, que vamos a tener diferentes: el Deep Inspiration Breath Hold, el Active Breathing Control y el Self-Held Breath Hold. El objetivo principal en este tipo de técnica de respiración, el objetivo es enseñar al paciente a que pueda sostener la respiración al menos durante 20 segundos y en ese tiempo nosotros poderle ofrecer el tratamiento. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer de pulmón, no todos lo van a poder desarrollar ni van a poder cumplir con los requerimientos para poder tratarse con este tipo de control respiratorio. Y este es un ejemplo. Una vez que nosotros decidimos o se decide que el paciente sea tratado con una técnica de respiración, entra el equipo de física y el equipo de física va a hacer diferentes pruebas para saber si el paciente es o no es candidato a tratamiento con una técnica del control del movimiento respiratorio. Si el paciente es candidato, lo que se va a hacer es que se va a enseñar al paciente a respirar y también se va a estar practicando con él previo a la tomografía de simulación para que en la tomografía de simulación pueda hacer un adecuado movimiento. Y aquí vamos a poner un pequeñito video donde podemos ver cómo va el ciclo respiratorio del paciente y en un momento se le pide que respire profundo. Podemos ver cómo que respire profundo y mantenga. Y podemos ver cómo hay una raya azul, hay una raya roja. Esas rayas, la raya azul va a ser el límite superior y la rayita roja va a ser el límite inferior. ¿Y a qué me refiero con que sea el límite superior y el límite inferior? Es que ese es el espacio que marca el físico al que tiene que llegar el paciente y en ese momento al momento de detectarlo, que ya llegó al límite donde se va a ofrecer el tratamiento, es cuando se dispara el haz de radiación. Y este es el ejemplo, por ejemplo, en una paciente con cáncer de mama izquierdo, donde al hacer este tipo de técnica, lo que vamos a hacer es alejar el corazón del volumen del tratamiento o del haz de radiación y también incrementar el volumen pulmonar y de esta forma disminuir la dosis media que le llega al pulmón. También es muy importante que nosotros sepamos qué es una tomografía 4D y cómo se adquiere. Volvemos a lo mismo, es el ciclo respiratorio y de un ciclo respiratorio, dentro del ciclo respiratorio se van a tomar 10 momentos del ciclo y se van a obtener esas 10 imágenes y son las fases que se van a generar y que se van a enviar para que nosotros podamos hacer el contorneo. Aquí del lado derecho podemos observar cómo el paciente tiene una
pareciera una cajita y en las imágenes previas ya las habíamos visto. Para hacer un control respiratorio y para que nosotros podamos estar censando el ciclo respiratorio, es importante que se coloque este dispositivo cerca del apéndice sifoides o incluso se puede colocar en el abdomen. Ese dispositivo va a tener unos puntos reflejantes y en la camilla va a estar colocada un rayo láser y también va a estar colocada una cámara. El rayo láser va a incidir sobre los puntos y posteriormente esos puntos van a ser censados por la cámara que nos va a mostrar el ciclo respiratorio ya en la tomografía o en la computadora donde lo estemos observando. Y esto es lo que les comento. Aquí podemos observar cómo de una cresta a otra, que es el ciclo respiratorio, se divide en 10 momentos. Tenemos a la fase de inspiración y una vez que ya va cayendo hacia la expiración, vamos a encontrar más o menos del momento 30 al momento 70. El contorneo se recomienda hacer en la fase 50 porque suele ser la fase media o es la fase media del ciclo respiratorio y la zona más estable para ofrecer el tratamiento va a ser la zona 30 a la 70 y suele ser la fase que va a corresponder a la zona de expiración. También se van a crear dos imágenes que va a ser la imagen MIP y la imagen ABG. Muy bien. Este va a ser un ejemplo sobre cómo vamos a observar que se mueve la tomografía 4D. Una vez que ya se reconstruyen esas imágenes que nosotros tomamos, podemos observar el movimiento de los órganos y de la tumoración. Posteriormente aquí podemos observar ya los otros dos tipos de imágenes que podemos obtener, que es la imagen MIP y la imagen ABG. La imagen MIP nos va a mostrar el rango de movimiento en una zona imagen y va a tomar las imágenes dentro del ciclo respiratorio que van a tener mayor atenuación o mayor diferencia de la escala de grises. Aquí esta imagen va a ser útil para nosotros para hacer el contorno del volumen de tratamiento y sobre todo va a ser muy útil en los tumores pulmonares. Tenemos también la imagen ABG que nos va a ilustrar la intensidad media de los píxeles durante la respiración y vamos a observar que la imagen se va a ver borrosa como resultado del movimiento tumoral. Este tipo de tomografía va a ser menos útil para el contorneo, pero va a ser más útil para el cálculo. Y aquí podemos observar cómo se vería una tomografía que tiene respiración libre, una tomografía en la secuencia MIP y en la ABG. Recordemos que la MIP nos sirve para nosotros para contornear y nos puede mostrar todo el movimiento del tumor y la ABG es más para que se pueda hacer la planeación del tratamiento. Pasando ya a las estrategias en las que va a ser necesario tener una tomografía 4B, vamos a tener la estrategia de ITB. Es el método más simple, es comúnmente utilizado y va a tener en cuenta todo el movimiento tumoral. El ITB va a incluir el GTB en todas sus posiciones durante un ciclo respiratorio y podemos utilizar ya sea la imagen MIP, la AIP, podemos hacer también el GTB en cada fase del ciclo y posteriormente hacer operadores booleanos o un GTB en inhalación y exhalación máxima. Este tipo de estrategia es en respiración libre y por eso la recomendación que tenga que hacerse con una tomografía 4D. Y en aquellos pacientes en los que van a presentar una tumoración localizada, principalmente ya sea en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior, puede ser recomendado el uso de compresor abdominal para disminuir el rango de movimiento. En cuanto a la estrategia gating, va a ser la administración de radiación dentro de una parte específica del ciclo respiratorio. La posición y el ancho del gatillo va a ser determinado por señales externas o fiduciales internos.
fue utilizada por primera vez a finales de los 80s y aquí va a haber una sincronización con el ciclo respiratorio y eso nos va a permitir que exista una disminución del CTB y también una disminución del PTB. Y vamos a poder observar en la imagen inferior del lado izquierdo cómo en la primera tomografía se puede observar todo el movimiento tumoral. Posteriormente, tenemos el ciclo respiratorio ya en una fase de expiración, que ya previamente fue seleccionada. Esto es muy importante. Cada paciente va a tener diferente ciclo respiratorio y en cada paciente se va a estudiar el ciclo respiratorio y la fase más estable es la que se va a seleccionar. Suele ser la fase expiratoria. Y bueno, aquí en esa imagen ya se encuentra la fase expiratoria y se da el rayo de radiación. Y una vez que ya llega nuevamente a la inspiración, no se ofrece tratamiento. Posteriormente, tenemos la estrategia MID, que va a ser la posición media del centro de gravedad del tumor durante todo el ciclo respiratorio y vamos a tomar en cuenta 3 dimensiones: la dimensión cráneo-caudal, la anteroposterior y la lateral, la izquierda a derecha. Y por último, la estrategia de tracking, que va a ser el tratamiento del tumor en las diferentes posiciones adaptadas durante el ciclo respiratorio y el éxito va a depender de identificar la posición del tumor en tiempo real, anticipar el movimiento del tumor permitiendo retardo en el tratamiento y también una reposición de las y adaptar la dosimetría. Este tipo de tratamiento lo podemos ofrecer gracias a los colimadores multihojas que se pueden ir adaptando conforme el gantry se va moviendo. Y bueno, en cuanto a las características de la imagen, se va a recomendar que se haga el contorno del volumen en la ventana pulmón y que esta ventana tenga 600 unidades Hounsfield. En cuanto al contorno de las lesiones mediastinales, que se haga en la ventana con 20 unidades Hounsfield y siempre que se tenga disponible hacer fusión con el PET-CT para mejorar la exactitud en la delimitación del volumen, como podemos observar en la imagen del lado derecho. Incluso si es posible, si tenemos disponible una resonancia magnética, puede también fusionarse la resonancia magnética en una fase T2 Swan. Ya continuando con la paciente, el 26 de octubre es la primera vez en la consulta de radiooncología. Al interrogatorio, la paciente se encuentra asintomática, la exploración física sin hallazgos, con un ECOG de 0, por lo que se decide es candidata a tratamiento con radioterapia. El 3 de noviembre del 2022 se hace una simulación con una tomografía 4D con colchón al vacío y base en alas de mariposa. En cuanto a la dosis y fraccionamiento, de acuerdo a las guías de ESTRO-ACROP del 2017, para lesiones periféricas, la recomendación es de 3 sesiones de 15 Grays. Sin embargo, otros esquemas de tratamiento que pueden ser utilizados es el de 4 fracciones con 12 Grays, que fue el tratamiento que se ofreció a la paciente. En cuanto a los volúmenes de tratamiento, aquí va a ser importante que nosotros tomemos en cuenta el tipo de tomografía que tenemos. Si es una tomografía helicoidal o si es una tomografía 4D. Si se trata de una tomografía helicoidal, se recomienda hacer el GTB y posteriormente hacer el margen del GTB 1 centímetro longitudinal y posteriormente axial de 0.5 centímetros. Y en una tomografía 4D se va a recomendar hacer el GTB en inspiración, el GTB en expiración y aquí se va a formar el IGTB. Y posteriormente se le va a dar a este IGTB un margen de 5 milímetros. Y aquí podemos observar lo que se hizo con la paciente. Inicialmente se tomó una tomografía 4D en la paciente. Sin embargo, al hacer el análisis de la tomografía, se observó que el movimiento tumoral era mínimo, que era de 3 milímetros, por lo que se decidió que la paciente fuera tratada con una técnica de Brethold.
Aquí podemos observar la tomografía inicial, cómo se delimitó el tumor en la tomografía Bredholt, y posteriormente también se hizo una delimitación del tumor en la tomografía MIP, que si recordamos es la tomografía en la que se recomienda hacer el ITB. Una vez que ya tenemos estos dos volúmenes, los dos volúmenes se hicieron operadores booleanos y se creó el IGTB. Y posteriormente se le dio el margen de 5 milímetros para formar el PTB. En cuanto a los órganos de riesgo, aquí ya no me voy a detener mucho porque ya los explicaron la semana pasada. Los órganos de riesgo recomendados, contornear va a ser igual, de la misma forma. El esófago, las estructuras se recomienda que si se encuentran dentro de los 10 centímetros superiores o inferiores al PTB, se haga el contorneo. Sería el esófago, los arcos costales, se recomienda hacer podría hacer un contorneo de cada arco costal, sin embargo, también se puede hacer como una estructura y es importante siempre incluir la porción ósea y la médula. En cuanto al corazón, hay que contornearlo. En cuanto a la piel, van a ser los 5 milímetros externos del cuerpo o los 5 milímetros internos de la superficie corporal. Posteriormente, aquí la diferencia en cuanto a la médula espinal, se hace el contorno de la médula espinal y posteriormente se le hace un PRD, el margen de 5 milímetros. También aquí es importante contornear, sobre todo en aquellos pacientes que van a tener localización de tumores apicales, el contorneo del plexo braquial ipsilateral, que se recomienda hacer el contorno de los principales troncos a partir de C5, T2, la salida de los neuroforámenes. Y también hay que hacer el contorno del pulmón y se recomienda hacer el contorno como una sola estructura. Son las restricciones de los órganos de riesgo utilizadas en el RTOG 0915, que fue el protocolo en el que se basó el tratamiento. Y en cuanto al desenlace de la paciente, se ofreció tratamiento con SBRT el 15, el 17, el 22, el 24 de noviembre, 4 fracciones de 12 grays, en total 48 grays en 4 fracciones, con verificación diaria con BIM-CT. Durante el tratamiento y posteriormente se observó una adecuada tolerancia al tratamiento. Muchas gracias, Ana Laura. Como resumen de lo que ha dicho Ana Laura hasta ahora, pues el caso es sobre una paciente con cáncer de pulmón que inicialmente fue tipificada como etapa clínica 4 porque tenía un nódulo contralateral al tumor principal. Decidieron tratamiento con gefitinib y después de 6 ciclos la paciente tuvo una adecuada respuesta. El nódulo contralateral desapareció. La tumoración principal se hizo más pequeña, de hasta 4 centímetros, y fue así que fue enviada hacia nuestro servicio de radioterapia. La paciente es una paciente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con quienes tenemos convenio para tratamiento de pacientes, y fue aquí pues donde la evaluamos y encontramos que la lesión era más pequeña. Decidimos un tratamiento radical con SBRT. Y bueno, aquí en el instituto contamos con la tecnología para hacer tomografía 4D, que fue lo que inicialmente se realizó con la paciente, y después una tomografía con Bredholt y pues tratamiento con Bredholt y gating respiratorio. Como recordamos, las lesiones que son apicales o en los lóbulos superiores tienen una movilidad mucho menor que las lesiones que se encuentran basales. Es por eso que decidimos el tratamiento en Bredholt y gating respiratorio. Y bueno, en cuanto al contorneo, se realizó un contorneo en la tomografía del Bredholt y gating respiratorio e hicimos una fusión con la tomografía MIP, que es el promedio de todas las fases del ciclo respiratorio en la tomografía 4D para generar un IGTB, y con este IGTB hacer una expansión del PTB, que en este caso fue de 0.5 milímetros, y podemos recordar que pues esto depende principalmente del centro en donde se esté tratando.
Algo muy importante es que el GTB se debe de contornear dentro de la ventana de pulmón, ya que si lo hacemos en otra ventana podríamos dejar fuera del GTB partes importantes del tratamiento. Ahora, en cuanto a la evaluación del plan de tratamiento, tenemos como invitado al físico médico Rodrigo Lázaro, quien nos va a hacer el favor de darnos una explicación más detallada en cuanto a la evaluación del plan que se realizó aquí en el instituto. Buenos días. Espero que ya se pueda ver la presentación. Muy bien. Vale, pues vamos a comenzar. Entonces, ¿me escuchan ahí? ¿No? ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, pues Rodrigo. vamos a comenzar. Vamos a intentar dar una parte de la evaluación en el plan. También vamos a ver algunos aspectos de la evaluación dosimétrica del mismo plan y lo vamos a intentar hacer de manera rápida. Primero que nada, nosotros en el instituto nos basamos en las recomendaciones internacionales que da el reporte 91, el ICRU 91, que es básicamente la prescripción y reporte de tratamientos con estereotaxia con campos pequeños, con fotones. En este ICRU, o este documento, nos menciona algunas características importantes que se deben de tomar en cuenta al momento de realizar una SBRT en cualquiera de las zonas, por ejemplo, hígado, cabeza y cuello, cerebro, pulmón. En este caso, lo que nos compete a esta reunión es pulmón. El pulmón, bueno, para hacer una evaluación y un plan de tratamiento de pulmón con SBRT, necesitamos tomar una tomografía 4D, también una tomografía Brett Hall y, en su caso, un PET-CT con 4D. Eso fue lo que se hizo con este paciente. Aunado a eso, debemos de tomar en cuenta algunas otras cosas desde el punto de vista de la planeación, como son el tipo de algoritmo que vamos a utilizar y los volúmenes de dosis que tenemos que evaluar. Aquí les muestro el GTB en la CT50, que es la parte de la expiración del paciente. Como podrán recordar, hace un momento la doctora Ana les mostró un ciclo respiratorio que les mencionaba que va de cresta a cresta. La cresta es en donde el paciente inspira. En los valles, que es la parte inferior, es donde el paciente expira y vuelve a regresar a donde inspira. Entonces, la parte 50 es la parte inferior, que es la más estable. Primero que nada, tenemos que evaluar si el paciente se puede tratar en una 4D o no, si es apto o no. Esto lo vamos a hacer de varias maneras. Primero, una manera cualitativa, que es observando cómo es el ciclo respiratorio del paciente, verificándolo en este caso, como la doctora mencionó, con una cámara infrarroja que está aunado a un detector que va a detectar, un detector que va a medir el movimiento de un instrumento reflector que se va a colocar en el abdomen del paciente.
Esto nos va a permitir obtener información del ciclo respiratorio y ver cómo está respirando. Aquí en esta otra, aquí como pueden observar en estas imágenes, se muestra el ciclo total del paciente que se trató. Como ustedes pueden ver, la parte del GTB, que ya está contorneado, primero se tiene que contornear en la 50, de ahí se tiene que exportar a cada una de las fases. Esto que les estoy mencionando es la recomendación que da el proveedor con este sistema de respiración. Se tiene que exportar a cada una de las fases y verificar el movimiento en todas las fases del objetivo, en este caso es el GTB. Ustedes aquí en la imagen sagital pueden ver el movimiento es mínimo, o sea, de manera cualitativa, como les comento. No hay mucho movimiento. En la parte más abajito sí se ve como el movimiento es mayor. Esto se puede evaluar de manera cualitativa y cuantitativa. Aquí les muestro, por ejemplo, el centro de masa, el movimiento del centro de masa de ese volumen. Podemos observar que la desviación total en todas direcciones no es mayor a 3 milímetros. Entonces, podemos decir que el movimiento de ese objetivo no es grande, son 3 milímetros. Esta fue la razón principal por la cual no se optó por la utilización de la tomografía 4D. En su caso, se dio pauta a la utilización de la tomografía en inspiración, como podemos observar en esta imagen. Esto tiene varios beneficios. Por ejemplo, podemos controlar la respiración del paciente y además, como pueden observar en esta imagen, el pulmón, el volumen del pulmón cuando está en inspiración es mucho mayor. Esto nos va a ayudar a que las dosis a los pulmones, incluso a los órganos de riesgo, sean menores al momento de la planeación. Eso nos va a ayudar desde el punto de vista dosimétrico después. Y entonces, bueno, ya que obtuvimos en dónde vamos a hacer la simulación, dónde vamos a hacer la planeación, pues comenzamos con la planeación. Aquí les muestro el ciclo respiratorio de la paciente. Como pueden observar, como les comentó la doctora, hay pacientes que no son candidatos debido a que no pueden reproducir la parte de la inspiración, pero afortunadamente este paciente sí lo pudo hacer y este es su ciclo respiratorio. Y aquí le dimos un margen de 6 milímetros, que es, este margen va a ir directamente relacionado con el margen que se le va a dar al órgano de tratamiento. No podemos dar un margen demasiado grande debido a que el margen que tiene el volumen de tratamiento es pequeño. Primero que nada, nosotros comenzamos con unos estructuras de control, que les llamamos anillos, que están bien caracterizados en su longitud y en su anchura. El primer anillo es únicamente, lo utilizamos para garantizar dosis altas, para garantizar conformación, debido a que, si recordamos, esta técnica se entregan altas dosis de radiación y tiene que estar altamente conformado. Aquí la homogeneidad no la manejamos debido a que se generan gradientes de dosis muy altos. Bueno, en un momento más vamos a analizar los gradientes. Entonces, se generan anillos de este anillo, por ejemplo, es de 4 milímetros para garantizar la curva al menos del 80% que esté dentro de los primeros 5 milímetros. Es un segundo anillo que está a 1 centímetro de distancia del PTB. En este caso, lo vamos a utilizar para garantizar curvas del 70 y 60%. Y finalmente, un anillo que está a 2 centímetros de distancia del PTB, lo vamos a utilizar para garantizar dosis del 50%, que nos va a ayudar para obtener un gradiente de dosis muy alto. ¿Cómo vamos a elegir los campos de radiación? Bueno, nosotros en el ICRU 91 dan algunos consejos, algunas recomendaciones de qué técnicas utilizar. Generalmente se recomiendan utilizar arcos completos con intensidad modulada o campos estáticos modulados, pero se recomienda utilizar, si vas a utilizar campos estáticos modulados, por lo menos utilizar 11 campos distribuidos uniformemente a lo largo de
del volumen de la superficie del paciente, o al menos 2 campos completos o 3 medios arcos. En este caso, se decidió utilizar arcos, medios arcos, con energía de 6, con una tasa de dosis alta de 1400, que es la máxima que nos da. Esto, bueno, la energía de 6 tiene un porqué. En pulmón existe algo que se llama heterogeneidad de baja densidad. ¿Qué significa? Bueno, va a depender mucho del algoritmo que se utilice para el cálculo. Este algoritmo puede o no poder calcular en baja densidad. Hay algo muy conocido en física que se llama la falta de equilibrio de partícula cargada, que se da en medios con baja homogeneidad o heterogéneos. ¿Qué significa esto? Bueno, que el algoritmo no lo puede calcular bien. En muchos de los casos, los algoritmos son, por ejemplo, el AAA o el ACUROS. Va a depender mucho de la manera en que calculen la dosis, el resultado que nos va a dar. Por ejemplo, el IQ 91 ya contundentemente niega que se tenga que utilizar el algoritmo AAA debido a que el cálculo en la dosis en pulmón es ineficiente, porque no tiene equilibrio de partícula cargada y ese algoritmo no lo puede calcular. Sin embargo, ACUROS, que es otro algoritmo de cálculo, sí lo puede hacer debido a que calcula o resuelve las ecuaciones de transporte para electrones. ¿Qué significa esto? Bueno, que puede tomar en cuenta todos los cambios de densidad que están en la tomografía. Ahora, sí, aquí notamos una diferencia importante para un PDD o dosis a profundidad con energía de 6 y con energía de 18. Podemos notar que los cambios en la heterogeneidad con energía de 18 son más pronunciados y mayores. O sea que las incertidumbres van a ser mayores para el cálculo de dosis, aún con un algoritmo que pueda resolver la ecuación de transporte. Por eso se tiene o es recomendado utilizar energía de 6 triple F de energía de 6. Si nosotros utilizamos energía de 6 triple F, la energía promedio de todo el haz aún es menor. Entonces, el rango promedio de los electrones es menor y se puede calcular mejor la dosis. Utilizamos una tasa de dosis de 1400 debido a que el tiempo también aquí es fundamental. Recordemos que entre más tiempo pase un paciente en el equipo, los errores de posicionamiento son mayores. El acomodo de este campo se hizo con 3, recordemos que les comenté que al menos 3 medios arcos, se hizo con 3 medios arcos, con una rotación de colimador de 5 grados, como se ve aquí. Esto porque, bueno, la rotación del colimador se hace para garantizar la buena conformación del objetivo y también para evitar que las MLC abran en lugares donde no. Como son altas dosis, tenemos que evitar que la radiación incida menos en órganos sanos. Con rotación de colimador lo podemos lograr, además de que podemos evitar el efecto de Tongue and Grow, que es la parte de la transmisión de la dosis sobre las MLC que están en el tratamiento. Esto lo vamos a lograr de 2 maneras. La primera es con un giro de colimador y la segunda con un giro de camilla. Si notan aquí, en esta imagen, los campos no entran sobre una misma superficie. Bueno, esto nos va a garantizar que la superficie de entrada de los campos sea mayor que si solamente dejamos una sola rotación de camilla. Ahí estamos todavía evitando más la entrada de los campos en un solo plano. Esto nos va a ayudar a alargar la superficie en donde entra la radiación. Como les comentaba, es importante tomar en cuenta qué algoritmo se va a utilizar. En este caso, nosotros utilizamos ACUROS. Ya les comenté, es un algoritmo, se les denomina tipo B, que resuelve la ecuación de transporte. Y aparte tenemos que garantizar que se tiene que tomar en cuenta la heterogeneidad o la corrección por heterogeneidad del punto, debido a que el pulmón, como recordamos, la densidad del pulmón es muy distinta incluso a la densidad de ese mismo tumor que la densidad de los órganos que están alrededor.
Finalmente, pues nosotros ya al hacer este plan de tratamiento con esa distribución de campos, con esa energía, obtenemos resultados como los que se muestran a continuación. Esta curva es la curva del 100%. Nosotros garantizamos, siempre tratamos de garantizar, de acuerdo a lo que las recomendaciones del ICNU 91, que el 95, que el 100% de la dosis cubra al menos el 95% del volumen. Aquí podemos ver que la prescripción fue de 48 en 4 o 12 grays por 4 sesiones. Logramos ver una alta conformación, que es el volumen del 100%. Aquí tenemos que garantizar que todo el volumen esté cubierto por la curva del 95, que es esta de aquí. En dosis bajas, como les comentaba, nuestras estructuras de apoyo, nuestras estructuras de anillos, están hechas para garantizar curvas de dosis, como son la del 80%. En este caso, se logra ver que está totalmente contenida. De aquí a acá hay 1 milímetro, de aquí a acá hay 5 milímetros, entonces está entre 1 y 5 milímetros. No tiene que sobrepasar ni un solo punto. La parte del 50%, que es para medir el gradiente de dosis, tiene que estar contenido dentro de los 2 centímetros después de la orilla del PTB. En esta imagen se puede ver cómo justo está totalmente contenido dentro de esos 2 centímetros. Aquí les muestro el histograma dosis-volumen que nosotros obtuvimos, en el cual se muestra una alta conformación, sí, también una alta cobertura en el volumen y una caída que no es muy normal para tratamientos estándar con IMRT, pero sí para SBRT debido a que se quiere un alto gradiente. Bueno, ¿cómo logramos eso? Pues el gradiente, por definición, es la diferencia entre 2 magnitudes a través de una distancia. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, las diferencias de dosis entre 2 puntos en el volumen. Por ejemplo, les comentaba que nosotros normalizamos para que el 100% de la dosis, para que el 95% de la dosis cubra todo el volumen. Entonces, aquí vamos a tener 95% de la dosis y aquí tenemos una curva del 130%. ¿Qué significa? Que a 5 milímetros vamos a tener alrededor de 35% de diferencia de dosis. Eso es muchísimo. O sea, aquí hay un gradiente del 35% que es altísimo y entonces no vamos a poder manejar puntos calientes en este caso. Los gradientes de dosis son claves en este punto y se deben debemos de tomar en cuenta dónde van a estar esos puntos calientes. Tienen que estar siempre dentro, todos los puntos de dosis máxima y puntos calientes tienen que estar dentro del GTB. De hecho, tenemos algunas otras evaluaciones en las cuales todos los puntos mayores al 105%, ningún punto tiene que estar fuera del PTB. Esto para garantizar pues la conformación y evitar la altas dosis a órganos de riesgo. Por otra parte, la parte de la evaluación del plan se hace de varias formas. La que nosotros aplicamos aquí y es la más práctica, utilizamos la dosimetría portal. La dosimetría portal pues es un detector de silicio que genera imágenes, las cuales hacen una distribución de dosis. El sistema de planeación genera un plan de tratamiento con ese detector. El plan se exporta al equipo, el equipo da ese plan de tratamiento al detector y el detector mide una distribución de dosis. Esa distribución de dosis se compara, se tiene que hacer arco por arco, se compara en cada uno de los puntos, en cada voxel. Se mide una diferencia de dosis en SBRT. La recomendación es medir 2% de diferencia a al menos 2 milímetros de distancia en cada uno de los puntos. Si el 95% o más de todos esos puntos que entran dentro de esa vecindad o de ese volumen en el cual se están midiendo pasan, o sea, son menores al 2%, entonces el plan se puede decir que es semejante o igual y el control de calidad pasa.
En este caso les estoy mostrando uno de los arcos que nosotros medimos, en el cual de este lado se encuentra la predicción o el cálculo que hace el algoritmo del sistema de planeación, y del lado derecho les muestro lo que midió la dosimetría portal. En el centro se ve en colores verde todos los puntos de los cuales son iguales las dosis o entran dentro de ese parámetro del 2% a 2 milímetros. En esta parte de aquí podemos ver las curvas, tanto en longitudinal como en transversal, y nosotros obtuvimos en este caso un valor del 99.7%. Este se hizo con 3%, 3 milímetros, y tenemos el de 2%, 2 milímetros, que dio un valor semejante. Entonces, el plan pudo ser aprobado en esta parte. Después de eso, se tienen que hacer otra serie de verificaciones o de evaluaciones. Nosotros en el instituto tenemos una hoja como esta, que es basada igual en el ICRO 91, para poder verificar, es un checklist, todo lo que se tiene que hacer en una SBRT de cualquiera. En este caso estamos hablando de pulmón, que es muy importante la utilización del ACURUS, pero estos parámetros se pueden utilizar para cualquier tipo de SBRT, debido a que las recomendaciones están dadas no tanto para un órgano en particular, sino por la técnica dada, y físicamente se tienen que cumplir algunas cosas. Estas hojas las llena tanto el médico, el técnico, como el físico. Por ejemplo, lo que les mencionaba, la verificación de las dosis máximas, el número de arcos mínimo que se deben utilizar, y también de campos estáticos modulados que se pueden utilizar. Se tiene que seleccionar una técnica SRS. Sí, esto más que nada es al momento de ingresar los campos, debido a que si se ingresa una técnica distinta, únicamente lo que tiene es un interlock de unidades monitor, de un tope de unidades monitor. Entonces, si ingresamos una técnica SRS, podemos aumentar las unidades monitor, que realmente son muchas en este caso por la dosis de prescripción. Se tiene que girar el colimador, por lo que les comentaba, para la distribución de la dosis y el efecto de transmisión. Se tienen que verificar los campos. En este caso, para verificar los campos, hay que ver la entrada y cómo están conformando al PTB. Hay que ver el cálculo, como les mencionaba anteriormente, en la parte de heterogeneidad. Vamos a buscar que que tenga una alta resolución el cálculo, para que los errores sean mínimos, y además se pueda utilizar el algoritmo de cálculo, que es el que está abajo. Se verifican la dosis por prescripción, la dosis total. Eso se hace junto con el médico. En este caso, nosotros aquí vamos a desactivar la opción de Yaw Tracking. Esto lo que hace es que evita que los colimadores o las Yaws se muevan al momento de dar el tratamiento, para poder evitar que el campo se cierre a menos de 3×3. Esto lo hacemos nosotros porque nuestro campo no es dedicado para campos pequeños como tal en este momento. Entonces, si se cierra en menos de 3×3, la información se pierde. Nosotros tenemos que garantizar que el campo sea mayor de 3×3 para cumplir con toda la dosimetría que nosotros estamos haciendo y todos los parámetros que hemos introducido al equipo. Si se necesita respiración o tiene algún tipo de control de respiración, la tomografía hay que activarla. Esto más que nada es para mandarlo al equipo y que se vea que el plan tiene una parte de control respiratorio. En la parte de la aprobación del plan, pues como les comentaba, se tiene que garantizar que el 95% del volumen, de la dosis del PTB, debe estar cubierto por la dosis de prescripción. También que el 90% de la dosis de prescripción cubra más del 99% del volumen. Dosis mayores de 105, como les comentaba, puntos calientes deben estar dentro del PTB, o que el máximo tengan 15% fuera del tejido. Evaluar el índice de conformación, el índice de homogeneidad, evaluar
la dosis recibida a órganos de riesgo en el DBH, insertar campos de configuración si es necesario, y bueno, todo se tiene que imprimir y se tiene que verificar tanto por el médico como por el físico. La parte de índice gamma se tiene que, o verificación del plan de tratamiento, dependiendo de cómo se haga, porque se puede hacer con película radiocrómica, se puede hacer con el portal, se puede hacer con arreglos de detectores como el 729, o unos más finos, que realmente se recomiendan ya más finos, con mayores cantidad de detectores. Se coloca en esta parte el resultado y todo. Siempre tiene que ser evaluado el 2% a 2 milímetros. Aquí es una hoja que nosotros llenamos también con todas esa información que nos piden de este lado, y esto es para este paciente. Aquí notamos toda la descripción del paciente, la normalización que se hizo al 100%, que es a la dosis de prescripción, y que se cubra el 95, con la curva del 95%. Los valores que nosotros obtuvimos, bueno, como está normalizado a esa curva, pues obtuvimos el 95%, el valor en el 90% obtuvimos 99.9%, para puntos calientes obtuvimos que el 125% de la dosis tiene que estar en menor a 50%, nosotros obtuvimos 28% y nuestro punto caliente estuvo en 36%, entonces estos no aplican. Nosotros garantizamos con la optimización y con la planeación de que ningún punto mayor a 105% esté fuera del PTB. La parte del índice de conformidad, evaluamos el volumen del PTB y el volumen definido por la curva de prescripción, o sea, la dosis de prescripción. Si esto fuera, como les comento, o sea, aquí lo que tenemos que garantizar es conformidad. Esto siempre tiene que estar cercano a 1, tienen que ser iguales y además tienen que estar en el mismo, además todos los puntos tienen que estar sobre el PTB, no pueden estar fuera. Entonces, aquí nosotros lo evaluamos mediante esta gráfica que está basada del ICRU 91 para pulmón, en el cual nos mencionan pues, las desviaciones permitidas. Esto es a partir del volumen que se tenga del PTB o de la zona de tratamiento. En este caso nosotros teníamos 56.1, entra dentro de este rango. Evaluamos el índice de conformalidad que nos dio 0.97 y tenemos que tener menos de 1.2, que está bien. En la parte del gradiente, aquí se evalúa también la curva de isodosis del PTB y la curva de prescripción del 50%. Recordemos que hicimos un volumen a 2 centímetros en el cual trabajamos la curva del 50%. Esta curva tiene que estar lo más pegada posible al PTB. ¿Y qué ganamos con eso? Les comentaba que la definición de gradiente pues, es la diferencia entre dos magnitudes. Si la diferencia es mucho menor, entonces el gradiente es mucho más grande. Lo que aquí queremos es que esas curvas bajas estén lo más cercano al PTB y el gradiente aumente. Entonces, aquí nosotros esperamos un valor alto. En este caso tenemos 3.81, que es básicamente lo que estamos garantizando en esta parte de aquí. Menos de 4, menos de 4, que es lo ideal. Finalmente, para dosis a órganos de riesgos o dosis a tejido sano, evaluamos cuáles son los puntos de dosis máxima más de 2 centímetros. También hacemos un control para esto y nosotros obtuvimos que es 50.6, que está bastante bien, está mucho menos de lo que se espera. Y finalmente, pues todo esto se tiene que, bueno, hay que tomar en cuenta que esto es un trabajo entre el físico, el médico, incluso los técnicos al momento de dar el tratamiento, y que tiene que ser muy minucioso porque las dosis son muy altas y puede haber algunos errores. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros evaluamos y hacemos un plan. En este caso fueron medios arcos por la zona de tratamiento, pero pueden ser completos, pueden ser con arcos estáticos.
y se tiene que evaluar la parte dosimétrica, la parte del plan y todo. Al final, si todo está bien, pues se pasa a tratamiento y va a depender también del paciente. Entonces, no sé, esto sería todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí, Sí, buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por su exposición. Tengo una consulta. En base a la rotación de camilla, hay, ¿cuánto es el grado máximo que puedo rotar la camilla? Vi que usted había puesto 0, 5 y 355. ¿Hay un margen máximo mínimo y ello va a depender de la localización del tumor, ya sea, no sé, en cerebro o en pulmón? ¿O de repente de la contextura del paciente? ¿O hay algunas características que hace que yo rote más o menos la camilla? Sí, sí, por supuesto. Hay varios aspectos o varios parámetros a tomar en cuenta. Los principales son la zona de tratamiento y el paciente. Bueno, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. En este caso, bueno, ya no lo puedo presentar, lo voy a volver a poner. No, ya no se puede. Bueno, si notó, la lesión estaba muy lateralizada. Entonces, si nosotros metemos, por ejemplo, campos completos y giramos la camilla más de 5 o 10 grados, podemos llegar a que el equipo colisione con el paciente. Entonces, ahí estamos evitando que pase eso con una pequeña rotación solamente. Y también estamos dando medios campos. Bueno, va a depender mucho de dónde esté el isocentro del campo, por las rotaciones del acelerador, también de la técnica que utilice, si va a utilizar campos completos, si va a utilizar medios arcos, perdón, y todo el trayecto del gantrio, toda la rotación. Entonces se tiene que verificar todo eso. Si tiene mucha rotación de camilla, entonces puede colisionar con el mismo paciente. Va a depender básicamente de eso, si se pueda dar o no el tratamiento por la posición anatómica del volumen de tratamiento. Gracias. bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por la explicación de la evaluación del tratamiento, que fue pues bastante clara y muy amplia. Y como podemos ver y como ya lo mencionó Rodrigo, para la realización de una SBRT es necesaria la coordinación pues de todo el equipo de tratamiento, incluyendo a los físicos médicos, a los técnicos, dosimetristas y nosotros como médicos. En cuanto a nuestra paciente del caso, como les había comentado anteriormente, es una paciente referida de otro instituto. Hasta el momento, la paciente no ha presentado algún tipo de toxicidad y aún queda pendiente la realización de un nuevo estudio de imagen de control después de la SBRT. Es por eso que no les presentamos algo más en cuanto a su evolución. Me parece que no hay más preguntas. No sé si tengan alguna otra pregunta o si hay algún comentario. Sí, una pregunta más, por favor. No lo oí, pero ¿cuál era la importancia por qué giraban los colimadores? Mencionó algo sobre algún efecto, creo, tone and groove o algo. No lo entendí muy bien, por favor. Y hay varios aspectos importantes. Los principales que mencioné fue, se gira el colimador, ustedes pueden girar el colimador dependiendo de la forma del PTB, entonces para garantizar una mejor conformación conforme van cerrando y abriendo las multihojas debido a la forma del PTB. Y la otra sí es debido a la transmisión, que es ese efecto que mencionaba, que la transmisión no entre en un mismo plano por cada hoja. O sea, se tienen las hojas una sobre otra, aunque las hojas están diseñadas para que no sean exactamente rectas o que no haya una parte de transmisión. Sí hay transmisión, se ha demostrado que hay.
Entonces, si nosotros giramos el colimador a la hora que entre el campo alrededor del paciente, pues va a entrar en distintos ángulos esa transmisión y entonces se va a generar radiación de transmisión en un área mayor y no se va a quedar en líneas como tal que van a aumentar la dosis en una sola parte. Ahora sí, gracias. Pues si no existe alguna otra duda o comentario, aclaración acerca del caso que tuvimos el día de hoy, pues en primer lugar quiero reconocer el valor de nuestros residentes. Sé que una residencia es pesada. Con esta sobrecarga que estamos teniendo, pues quizás sea un poco más, pero sé que están capacitados y pueden hacerlo bastante bien. Mi reconocimiento a todos nuestros residentes y en un futuro espero que podamos compartir una rotación de estos casos a través de las diversas escuelas de radiooncología que tenemos en el país. Finalmente, un agradecimiento muy especial al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición por el apoyo para esta sesión. Muchas gracias, físico Rodrigo. Fue muy buena su exposición. Y pues también, doctora Cris, muchísimas gracias por habernos facilitado las instalaciones, el caso clínico y pues todo lo que pudimos hacer el día de hoy. Si no tienen algún otro comentario, concluimos nuestro segundo taller de contorneo y esperamos verlos en la próxima transmisión en la próxima semana en que abarcaremos radioterapia mediastinal en pacientes N2 con cáncer de pulmón. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.